Conducirlo al salón de sesiones. Esta presidencia designa a las senadoras y los senadores: Teófilo Torres Corzo, Laura Guadalupe Herrera Guajardo, Luz María Beristain Navarrete, Óscar Román Rosas González, Ismael Hernández Deras. Asimismo, se designa a las senadoras y los senadores: Hilaria Domínguez Arbizu, Silvia Garza Galván, Jorge Arechiga Ávila, Jesús Priego Calva, para que reciban a la diputada Sharon Cuenca Ayala, quien asiste en representación del diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar, presidente de nuestra colegisladora. Solicito a las comisiones designadas se sirvan cumplir con su encargo.
a decir que te busque. Yo le dije, mira, él es un hombre talentoso, es un funcionario de seguro social, no de hoy, es de carrera, no está hecho a la carrera. Y te va a entender. Le voy a decir que le pide una cita con un secretario. Se reanuda la sesión solemne para recibir la visita del presidente de la Asamblea Nacional de Hungría. La Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la Unión de los Estados Unidos Mexicanos expresa la más cordial bienvenida al señor László Kövér, presidente de la Asamblea Nacional de Hungría, y a la diputada Sharon Cuenca Ayala, vicepresidenta de la Cámara de Diputados. Doy también la bienvenida a la diputada Mónica Bartos, presidenta del Grupo de Amistad Hungría-América Latina de la Asamblea Nacional de Hungría. Al excelentísimo señor Iván Medvedski, embajador extraordinario y plenipotenciario de Hungría en México. Asimismo, damos la bienvenida a los siguientes funcionarios de la Asamblea Nacional de Hungría: al señor László Veres, jefe de gabinete del presidente; al señor Péter Sárdi, director general de la Oficina de Asuntos Internacionales; y al señor Zoltán Szilágyi, director general de prensa. Saludo también la presencia del embajador Francisco del Río, director general para Europa de la Secretaría de Relaciones Exteriores de México. Sean ustedes bienvenidos al Senado de la República. Acudimos a esta sesión solemne que se realiza con motivo de la importante visita del presidente László Kövér de la Asamblea Nacional de Hungría, en la que el Senado mexicano tiene particular interés por tratarse de una ocasión para el intercambio de ideas entre parlamentarios y el fortalecimiento de las relaciones respectivas. Muy honorable señor László Kövér, presidente de la Asamblea Nacional de Hungría. Excelentísimo señor Pál Varga Koritar, embajador de Hungría en México. Compañeros legisladores, es un gran honor para mí presidir esta sesión solemne en la que el Senado de la República honra y celebra el vínculo que nos une con la República de Hungría. Su presencia aquí, señor presidente, en la casa de todos los mexicanos, es la más clara muestra de la voluntad recíproca de México y de Hungría por multiplicar nuestros canales de comunicación e incorporar a los poderes legislativos representantes directos de nuestros pueblos en nuestras sólidas relaciones diplomáticas que este año cumplen 43 de su restablecimiento. Hungría es un país de arraigadas tradiciones y de una profunda devoción por San Esteban, la nación moderna que después de más de 10 años de haberse adherido a la Unión Europea se ha convertido en una de las economías más dinámicas del continente, con un alto índice de desarrollo humano y con una envidiable distribución del ingreso nacional entre su población. En este sincretismo entre tradición y modernidad también encuentra semejanza nuestro México. Nuestra nacionalidad es resultado de una mezcla de sabores, de estilos arquitectónicos, canciones y poemas que incorpora elementos que van desde las grandes civilizaciones originarias hasta la actualidad que hoy vivimos. Históricamente, la política internacional de México se ha distinguido por principios basados en el respeto y la coexistencia pacífica con todos los estados del entorno internacional. Desde hace casi 30 años, nuestra Constitución incorpora 8 principios normativos que el presidente de la República debe observar
al conducir la política exterior mexicana. Entre ellos destacan la autodeterminación de los pueblos, la no intervención y la proscripción de la amenaza del uso de la fuerza o el propio uso de la misma para la solución de disputas internacionales. Se trata, es cierto, de principios reconocidos y cristalizados en la Carta de las Naciones Unidas. Como decía Antonio Gómez Robledo, célebre diplomático mexicano, son principios que han sido expresados por México de manera única, no en el enunciado conceptual, sí en la vivencia misma. Desde 1956, a pesar de no contar con vínculos diplomáticos formales, México entendió y simpatizó con los anhelos de autodeterminación del pueblo húngaro. Sufrió también la asfixia de esos impulsos de libertad y la caída heroica del gobierno nacional de Imre Nagy, frente a los tanques soviéticos apostados en las calles de Budapest. Faltarían 20 años para que en 1976 México inaugurara su embajada en Hungría. A 2 años de haber restablecido las relaciones diplomáticas cercenadas con motivo de la Segunda Guerra Mundial en 1941, nuestros países abrieron una nueva era en sus relaciones bilaterales, marcada por un fluido y amistoso diálogo político, crecientes flujos comerciales, la exploración exhaustiva de canales de cooperación en los ámbitos educativos y culturales. A partir de la década de los 90 y hasta el día de hoy, nuestros cancilleres han realizado diversas visitas con el objetivo de estrechar los lazos de cooperación en beneficio de ambos pueblos. En la visita más reciente, hace apenas 2 años, el ministro de Relaciones Exteriores y Comercio de Hungría, Péter Szijjártó, estuvo en México para dar un nuevo impulso a nuestra gran amistad. En aquella visita, nuestros países suscribieron sendos instrumentos en materia de cooperación académica, diplomática, turística y educativa. Es importante recordar también que hace apenas algunos meses auspiciamos un seminario sobre el Grupo Visegrad, del que Hungría, junto con Eslovaquia, Polonia y la República Checa, forman parte. Entre este grupo de países amigos de México, es Hungría con el que tenemos un lazo económico más estrecho, mismo que se da en el marco del Acuerdo de Asociación Económica, Concertación Política y Cooperación entre México y la Unión Europea. Desde 2004, año en que ingresó este mecanismo de integración de Hungría, se ha convertido en nuestro 10º socio dentro de la Unión Europea, en el primero de Europa del Este, por medio de un incremento de alrededor del 500% de los flujos comerciales bilaterales. La creciente importancia de este vínculo es reconocida por ambos países, no solo en el ámbito diplomático y gubernamental, sino también en el sector privado. Al respecto, conviene recordar la apertura en diciembre de 2013 de la Cámara de Comercio de México-Hungría en la ciudad de Budapest. Esta iniciativa ha permitido el mantenimiento e incremento de las inversiones mexicanas en Hungría y viceversa. Como todos saben, vivimos actualmente tiempos turbulentos para la economía internacional, llamados al proteccionismo y la autarquía, están teniendo cada vez más éxito en las principales capitales del mundo. Sin embargo, la historia nos advierte que cuando se cierran las fronteras al comercio, terminan también por cerrarse los canales de diálogo y de comunicación entre los pueblos. Ya conocemos cómo la humanidad y los propios peligros de esta en un mundo en el que no existe diálogo. He aquí un exhorto desde la profundidad de la conciencia para asumir con responsabilidad y convicción la defensa de nuestras creencias y valores, aún en medio de una marea histórica que parece inclinarse en su contra. Celebro, pues,
la coincidencia entre México y Hungría con respecto a la convicción de la necesidad de economías abiertas e integradas. Ambos países contamos con sectores exportadores vigorosos y, por tanto, debemos de abogar por el mantenimiento de un mundo integrado en términos comerciales. México ve también con admiración la capacidad de Hungría para construir una económica no solamente diversificada en cuanto a su comercio internacional, sino también con respecto a su estructura interna. De acuerdo con el índice de complejidad económica diseñado para medir no solo las capacidades productivas de un país, sino también su vinculación con redes de innovación y conocimiento productivo, Hungría se encuentra en el 14º lugar mundial a nivel de economías desarrolladas como la de Francia y de Reino Unido. Nuestra cooperación económica, por tanto, no puede reducirse exclusivamente a buscar un incremento sostenido de los flujos comerciales. Debe también vincularse con nuestros espacios de cooperación académica en aras de poder construir mejores y más fuertes economías orientadas a las sociedades del conocimiento. Señor presidente, su presencia el día de hoy en este Senado de la República representa el encuentro parlamentario de más alto nivel que se haya celebrado entre la Asamblea Nacional de Hungría y el Congreso de la Unión, y es recibido en este pleno con beneplácito por el pueblo de México. Es al mismo tiempo un gesto de amistad y la manifestación de la voluntad de Hungría y de su Asamblea Nacional de plantear conjuntamente un futuro sólido en el que nuestros países asuman un lugar relevante en el escenario internacional. En su discurso de aceptación del Nobel de Literatura en 2002, su compatriota Imre Kertész dijo: si el mundo es una realidad objetiva que existe ajena a nosotros, no somos más que objetos cuyas vidas son una serie de accidentes históricos inconexos, e hizo un llamado a dar un paso para salir de esa hipnotizante multitud, esa objetividad que nos borra los rostros y los destinos. Los mexicanos escuchamos ese llamado, confiamos en tener a una Hungría como un amigo, como un socio que nos acompañe por dicho sendero. Es importante recordar que el metro de Budapest, el primer sistema de transporte urbano ferroviario en la Europa continental, inaugurado aún antes que el de París, tiene como terminal de su línea 1 la estación México-UT, es decir, calle de México. Esperamos, señor presidente, que cada vez que pase por ahí recuerde que el país que da nombre a esa vía es aquel que hoy lo recibe con su alegría y calidez que lo caracteriza. Un país que, como lo ha hecho siempre, le tiende una mano franca de sincera amistad a usted, a la Asamblea Nacional de Hungría y a todo su pueblo. Sea usted bienvenido, señor presidente. Muchas gracias. Conforme al acuerdo aprobado para esta sesión solemne, se concede el uso de la palabra al señor László Kövér, presidente de la Asamblea Nacional de Hungría. Mélyen tisztelt Pablo Escudero Morales elnök úr, tisztelt Fernando Herrera Ávila szenátor úr, tisztelt Emilio Gamboa Patrón szenátor úr, tisztelt Miguel Barbosa Huerta szenátor úr,
tisztelt Carlos Barbosa, tisztelt Carlos Alberto Puente Salas, szenátor úr, tisztelt Manuel Bartlett Díaz, szenátor úr, tisztelt szenátor hölgyek és urak, kedves barátaim! Különös megtiszteltetés számomra, hogy első hivatalos mexikói utamra éppen ezekben a napokban kerülhetett sor. Magyarország legfőbb népképviseleti szerve, az országgyűlés elnökeként mélyen átérzem azt a büszkeséget, amit önök éreznek a Mexikói Egyesült Államok alkotmánya elfogadásának 100. évfordulóján. Ezért engedjék meg, hogy beszédem első gondolata a munkájuknak szóló elismerés legyen. Nem csupán azért, mert a most 100. évfordulóját ünnepő alkotmány forradalmi, a szabadság szeretetéről de las ideas revolucionarias repletas de la moral libertad y el deseo de la autodeterminación, más porque plasma el espíritu de la Constitución de 1867 y del presidente Benito Juárez, que una vez dijo así: los hombres no son nada, los principios lo son todo. El amor por la patria, el deseo de la libertad, la fe inquebrantable depositada en la justicia social y el desarrollo económico vivieron en sus antepasados y siguen viviendo en ustedes. De lo contrario, ¿cómo México hubiera podido convertirse en el estado políticamente más estable en América Latina? ¿Cómo podría pertenecer a las economías más avanzadas del mundo? ¿Y cómo podría desempeñar un papel fundamental en la lucha contra los desafíos globales, por lo que ustedes y sus antecedentes deben asumir una enorme responsabilidad, pero también ustedes garantizaron el marco legal para todo ello? Quisiera felicitarle a usted, señor presidente, a ustedes, señoras y señores senadores, por los resultados de su trabajo dedicado y comprometido, y al mismo tiempo quisiera expresar mi agradecimiento por poder dirigirme al honorable Senado el día de esta noble fiesta de la Constitución. Estimado señor presidente, distinguidos señoras y señores senadores, las palabras recién citadas del presidente Benito Juárez me inducen a reflexionar. Considero que tomar decisiones basadas en la convicción sólida es especialmente importante cuando nos encontramos ante una situación crítica. Si nuestros principios son claros, nuestra visión del mundo es limpia y firme, no solamente la toma de decisiones será más fácil, sino también seguiremos siendo auténticos y tal vez los que nos rodean también entiendan mejor el porqué de nuestras decisiones. El pueblo mexicano aprendió que en las tormentas de la historia no solamente el número importa, sino también importa el espíritu. Nosotros siempre teníamos un espíritu de esta índole, aunque somos un país pequeño. Al igual como ustedes, Hungría, en el centro de Europa, en la cuenca de los Cárpatos, siempre vivía bajo la sombra de grandes poderes. Tuvimos que encontrar nuestro sendero, que se podía lograr tan solo con una política que respetaba los intereses nacionales, como ustedes también lo experimentaron en su historia. Bajo el espíritu de esta determinación y con el mandato que las elecciones de 2010 se nos concedió gracias a la confianza de la mayoría del electorado, emprendimos los cambios radicales que en aquel entonces muchos lo criticaron y que desde entonces, a pesar de las críticas, ya han producido frutos. En el año 2010, cuando tomamos el relevo del gobierno, Hungría estaba al borde de la quiebra y prácticamente se trataba de una situación social inmantenible. Antes de 1990, Hungría fue criticada por los países extranjeros con mucho cinismo. Se llamaba la baraca más alegre del campo de concentración comunista. Entre 2002 y 2010 hubo gobiernos malos y prácticamente Hungría
Hungría fue depredada por las empresas multinacionales, fue colonizada por las empresas multinacionales. Nosotros tuvimos una idea muy clara de cómo adaptarnos a la situación de los retos económicos, sociales y políticos, cómo superar la crisis, cómo hacer que nuestro país fuese competitivo. Nos pusimos a sentar las bases sólidas sobre las cuales pudimos construir los pilares del modelo húngaro que hoy en día ya está funcionando. El Parlamento húngaro entre 2010 y 2016 pues, cumplió aproximadamente una docena de leyes, compilamos la nueva Constitución, reorganizamos el sistema administrativo, introdujimos un impuesto sobre la renta de personas físicas de un único tipo fijo del 16%, hoy ya solo del 15%, redujimos del 19 al 10% del impuesto de sociedades, que a día de hoy ya está reducido al 9%, desarrollamos un sistema de educación dual basado en el modelo alemán y redactamos el código laboral más flexible de la Unión Europea. Como les he mencionado, en 2010 Hungría estuvo en una situación, prácticamente estaba a borde de la quiebra. Los principios lo son todo, cité a Juárez. Y nuestro principio es que creemos en el trabajo. Por lo tanto, en lugar de las políticas económicas basadas en los subsidios, introdujimos las que se basan en el trabajo, por lo que hoy en vez de los 1,8 millones de contribuyentes de 2010, 4,3 millones de personas pagan impuestos y hoy en día en Hungría el que quiera trabajar encuentra trabajo. Frente a las ideas contra el Banco Mundial, redujimos los impuestos que gravaban las pequeñas y medianas empresas, redujimos el precio de la energía eléctrica, del gas y demás servicios, y también involucramos en el pago de impuestos las empresas transnacionales. Decidimos diversificar las relaciones exteriores de Hungría sobre múltiples pilares y aparte de nuestros socios transnacionales decidimos poner un mayor énfasis de los demás países. En el curso de implementación de esta estrategia elaboramos la política de apertura hacia el sur, cuyo objetivo es garantizar el marco para vitalizar y fomentar nuestras relaciones con América Latina, parte de África, el Oriente Medio y los países del sudeste asiático. Gracias a esta política logramos registrar una serie de resultados en relación con México también. Su país es nuestro principal socio en América Latina, tanto a nivel y frecuencia de los encuentros políticos como a volumen de la cooperación económica. En relación con el diálogo de alto nivel, se deben destacar las visitas del señor Peter Szijjártó, ministro de Relaciones Económicas Exteriores y de Asuntos Exteriores, realizadas a Ciudad de México en 2015, así como los viajes de la senadora Gabriela Cuevas, presidenta del Comité de Asuntos Exteriores del Senado, y del exdirector general de Amex, y de Manuel Valle Pereña, del director de ProMéxico. La cooperación económica se ilustra por la actividad desarrollada por las dos delegaciones de la Oficina Nacional de Comercio de Hungría en la Ciudad de México, por la representación de la empresa suministradora de aguas de Budapest y por el mecanismo de la Comisión Mixtas de Economía. Me complace destacar que en 2015 el gobierno húngaro por primera, y a fecha de hoy por única vez, en la región latinoamericana firma un acuerdo estratégico con una empresa mexicana, la empresa Nemak, que fabrica piezas para vehículos de motor en Hungría. También en el mercado húngaro están presentes inversores húngaros. La empresa farmacéutica multinacional húngara Richter Gedeon está presente en el mercado mexicano. Resultado de esta estrecha cooperación comercial y económica es que el valor de comercio actual de mercancías alcanza los 800 millones, de los cuales la exportación a México registra un aumento del 12%. Estimados señoras y señores, de lo anterior también se vislumbre que tan estrechas y vivas son las relaciones que hay en nuestros países. El objetivo de mi visita es tejer estos lazos aún más estrechos, reforzar y respaldarlos en nombre de la legislación húngara. Deseo que trabajemos hombro a hombro, codo a codo, para y reflexionemos juntos sobre cómo desarrollar nuestras relaciones. Estimado señor presidente, distinguidos señoras y señores senadores, nosotros, legisladores, tenemos que hacer frente a las tareas de nuestros tiempos, a pesar de que
el constitucionalismo siempre ha jugado un papel importante en la historia de años de Hungría, a pesar de que nuestro desarrollo constitucional, al igual que ese de Inglaterra, se basaba en las leyes y costumbres aprobadas a lo largo de los siglos, rompiendo en esta tradición. La primera ley fundamental se aprobó por el Parlamento comunista siguiendo el modelo soviético. En 1990, en el año del cambio de régimen político, modificamos esta constitución y prácticamente en el año 2014 entró en vigor nuestra ley fundamental, en el cual se establece nuestra constitución, es la base de nuestro orden jurídico, es una alianza entre las generaciones húngaras del pasado, del presente y del futuro. Es un marco vivo que expresa la voluntad de la nación, la forma en la que queremos vivir. Como el presidente del Parlamento húngaro que aprobó la ley fundamental, estoy plenamente de acuerdo con las reflexiones de Octavio Paz, el poeta mexicano, ganador del premio Nobel, uno de los gigantes de la literatura mundial, que decía: la reflexión sobre el ahora ni implica la renuncia al futuro ni el olvido del pasado. El presente es el sitio de encuentro de los tres tiempos. Honorables senadoras y senadores, México puede ser orgullosa de sus excelentes hijos e hijas, puede ser orgullosa del amor, de la libertad. Les deseo una digna celebración para el lunes con motivo del centenario aniversario de la Constitución. Que Dios los bendiga. ¡Viva México! ¡Viva Hungría! Muchas gracias, agradecemos el mensaje del señor presidente y solicitamos a las comisiones designadas se sirvan a acompañar a nuestros invitados hasta la puerta de este recinto. Damos por finalizada la sesión solemne y se solicita a los señores senadores permanecer en sus lugares para continuar con la sesión ordinaria del día.
quitarle las de la... Se reanuda nuestra sesión del día.